Muy bien, continuando con las actividades del día de hoy, tengo el gusto nuevamente de presentarles a la maestra Patricia Gómez Avilés. Ella, leo la semblanza, posee una maestría en pedagogía y otra maestría en desarrollo de competencias docentes. Actualmente estudia un doctorado en educación. Trabaja como docente en educación básica y es asesor técnico pedagógico en la Dirección de Investigación Educativa de la Dirección General de Desarrollo Curricular de la Secretaría de Educación Pública de Hidalgo. Es integrante de la Academia Estatal de Matemáticas y del Comité Estatal de Evaluación Académica del Estado de Hidalgo. Tiene experiencia en el diseño de cursos y talleres sobre estrategias didácticas para la enseñanza de las matemáticas en educación básica y en el diseño de prototipos de material manipulable. Es tallerista y ponente en espacios nacionales e internacionales. Además, es autora de los libros Ludoteca Internacional de Matemáticas, Cálculo Mental para Primaria y Secundaria, Comprende y Aprende Matemáticas jugando en preescolar, y actualmente este libro se encuentra en proceso de edición. Participa también como autor del apartado de matemáticas en el material curricular de apoyo a la planificación didáctica. Sin más, les cedo la palabra, maestra Patricia. Gracias. Nuevamente, una vez más con ustedes. Gracias por estar aquí. Vamos a compartir este espacio sobre videoobjetos o distancias mediante el uso de unidades no convencionales. Al igual, es una actividad, es un breve taller que ya lo veníamos trabajando en un primer momento y que, bueno, vamos a dar continuidad, darle seguimiento a esta segunda sesión. Este trabajo de videoobjetos o distancias es muy interesante también. En el caso de preescolar se da el primer acercamiento a él y por lo tanto es donde tenemos que despertar interés en los alumnos, en los niños, para que a través de esas actividades ellos se puedan motivar y puedan desarrollar este aprendizaje esperado. Bien, todo ello va con relación a la medida y bueno, la medida en este aprendizaje esperado, como su nombre lo dice y refiere, es que vamos a medir a través del uso de un intermediario. Y ese intermediario puede ser cualquier objeto, cualquier material, cualquier cosa. Entonces, vamos a dar inicio y para ello, hace rato mencionábamos en la sesión anterior, en el espacio anterior, que tenemos que utilizar los conceptos dentro del lenguaje matemático y desde preescolar los tenemos que ir llevando con los niños, desarrollando. Por tanto, ya les mencionaba, es bien importante recuperar, trabajar lo que refiere al ancho, al angosto, al espesor, al grosor, al grueso, delgado, alto, bajo, largo, corto, y la parte de lo que refiere a alto, bajo nos lleva a la profundidad. Entonces, esto también se ve inmerso o lo utilizamos en lo que refiere a este aprendizaje esperado. Pues bien, para poder dar ese primer acercamiento con los niños de preescolar, bueno, pues existen varias actividades y una de ellas es el cuento, ¿sí? Es el cuento. Por lo tanto, en esta ocasión me di a la tarea de buscar un cuento que estuviera relacionado precisamente con esta parte de la medida. Y bueno, encontré este cuento que es El gusano medidor. Y si bien este gusano medidor yo creo que en su mayoría lo conocemos y bueno, yo recuerdo que este gusano lo encontramos en un árbol llamado tepozán. Bueno, acá en mi estado así lo conocemos, el árbol tepozán. Y bueno, este gusano, precisamente su nombre, él se llama medidor. ¿Por qué? Porque se presenta el gusanito, se estira y da el paso
y hasta que no da el paso, vuelve a dar el siguiente, hasta que no logra, ahora sí que centrar su cuerpo, todo su cuerpo, puede pasar o puede dar el otro paso. Entonces, por eso se llama medidor, porque va dando pasitos, va dando pasitos. Y entonces, este cuento se me hace muy interesante para ese primer acercamiento con los niños. Y vamos a compartirlo y posteriormente vemos qué es lo que trabajamos con los niños cuando desarrollamos esta actividad. Dice así: el gusano medidor. Una mañana soleada, el gusano medidor descansaba tranquilamente sobre una rama. De pronto se apareció el ruiseñor, que es un pájaro muy presumido, el cual se acercó para comérselo. El gusano le dijo: no, no me comas. Tú sabes, pero yo soy muy útil. Y sabes que yo puedo medir, puedo decirte cuánto mide tu hermosa cola. El pájaro le dijo: ¿puedes medirla? Bien, mídela. Como el ruiseñor tenía curiosidad, aceptó que lo midiera. Entonces, el gusano comenzó a medir, dando de pasitos, y dijo: 1, 2, 3, 4. Tu cola mide 4 pasitos. El ruiseñor le preguntó: ¿qué otra cosa puedes medir? Le contestó el gusano: pues todo lo que me pidas. Para probar si era cierto, el ruiseñor llamó al tucán, la garza y el pavo real y le dijo: mide lo más hermoso que tienen ellos. Si no lo haces, te comeré. En poco tiempo, el gusano comenzó a medir el pico del tucán, el cuello de la garza y la cola del pavo real. Las aves en premio lo dejaron ir, pero el ruiseñor, muy enojado, se puso frente a él. Muy furioso le dijo: mide lo más bonito que tengo, mi canto. Pero yo solo mido cosas, no cantos, le contestó el gusano. Como el ruiseñor ya se iba a comer, el gusano le dijo: está bien, empieza a cantar y mediré tu canto. El ruiseñor comenzó a cantar. Cantó una canción tan bonita que el venado, la ardilla y el pato se acercaron para escucharlo. El ruiseñor, al darse cuenta, cantó aún mejor. Mientras tanto, el gusano se escapaba, lentamente, sin que se diera cuenta el ruiseñor. Cuando por fin el orgulloso ruiseñor terminó de cantar, el gusano ya se había escapado muy lejos de ahí. Si ustedes ven, ahí tenemos la imagen del gusano. Bien, ¿qué actividad podemos trabajar con este cuento? Bueno, pues una vez que ya leímos el cuento, ahora vamos a ver qué tanto recordamos, ¿sí? ¿Qué tanto recordamos de lo que escucharon? Y bueno, primero es, ¿qué midió primero el gusano medidor? ¿Quién dice yo? ¿Qué midió primero el gusano medidor? Comentan en los comentarios, profesor Manuel, que la cola del pájaro, la maestra La Marley cola del también, pájaro. la Muy bien. pájaro. ¿Qué otra cosa midió? Comentan el pico del tucán. Sí.
El pico del tucán, muy bien. Comenta el profesor Manuel que también el cuello de la garza. El cuello de la garza, ¿qué más? La maestra Marley comenta que lo más hermoso del pavo real. Que es su cola, muy bien. Efectivamente, ¿qué otra cosa midió? Esas 3 cosas. ¿Y recuerdas el cuerpo de la garza? ¿Qué fue lo que midió de la garza? El cuello, ya lo mencionaron. Y por último, ¿qué otro animal midió y qué parte de su cuerpo fue? Ya lo mencionaron, mencionaron la cola del pavo real. O sea, el pavo real y midieron su cola. Y entonces, estos cuestionamientos se les hacen a los niños para que ellos vayan recuperando la comprensión o vayan desarrollando la habilidad de la comprensión lectora. Y si nos damos cuenta, esta parte es un trabajo de transversalidad y comenzamos a trabajar con ello la medida. La medida. Y entonces es una actividad con la que podemos dar inicio a esta parte de este aprendizaje esperado. A mí se me hace muy interesante porque ya les mencionaba, es un trabajo en el cual se desarrolla la transversalidad con lo que es lenguaje y comunicación y podemos trabajar matemáticas, podemos trabajar también de acuerdo a lo que ustedes vayan requiriendo o vayan relacionando para desarrollar o para trabajar esa transversalidad. Entonces, el cuento es una estrategia, ¿sí?, que nos permite dar inicio al trabajo de lo que corresponde a la medida. Ahora bien, algo que también se me hace interesante, que es las partes de nuestro cuerpo. Si bien el trabajar lo que corresponde al número, es importante que los niños lo hagan primero con el reconocimiento de las partes de su cuerpo, también lo podemos trabajar, también lo podemos hacer con el trabajo de lo que corresponde al eje, forma, espacio y medida, y en este caso con lo que corresponde a la medida, ¿sí? ¿Y cómo lo hacemos? Aquí nosotros podemos observar que lo podemos hacer al igual que al medir otras cosas con algún intermediario, con cualquier intermediario, lo podemos hacer para las partes de nuestro cuerpo. Pero bien, aquí yo lo que sugiero es que lo hagamos a través de un trozo de hilo, a través de un pedazo de hilo. ¿Para qué? Para que sea más flexible, más fácil trabajarlo con los niños, y podemos hacerlo con estambre, que es un poco más grueso, y trabajarlo en parejas y pedirles que se midan una mano, la mano izquierda, la mano derecha, y entonces ya cuando ellos se miden la mano derecha, la mano izquierda, ¿sí?, que nos digan cuántos hilos mide su mano derecha, cuántos hilos mide su mano izquierda. Por lo tanto, los cuestionamos y les preguntamos, ¿miden igual? ¿Cuál mide más, la mano derecha o la mano izquierda? ¿Cuál mide menos? ¿Por qué? ¿Sí? Posteriormente, les pedimos que midan otra parte de su cuerpo, la que ellos quieran, y entonces puede ser que midan la cabeza, y entonces les podemos preguntar lo mismo, cuestionarlos, en todo momento cuestionarlos y decirles, preguntarles, ¿qué mide más, tu cabeza o tu mano derecha? ¿Sí? ¿Qué mide más? ¿Cuántos hilos mide tu cabeza? ¿Cuántos hilos mide tu mano derecha? Posteriormente podemos preguntarles o podemos pedirles que midan la mano de otro de sus compañeros y que vean también ellos, ¿sí?, que observen también ellos qué mano, por ejemplo, qué mano mide más, si la de Luis
o la de Ana, ¿sí? La de Luis o la de Ana. Y entonces, ¿por qué mide más la de Luis? ¿Por qué mide menos la de Ana? Y entonces, esas comparaciones las tenemos que ir desarrollando, ¿sí? Y tenemos que ir haciendo que ellos vayan midiendo esas partes. Además, también podemos pedir que midan, que digan ellos, que descubran ellos qué partes de su cuerpo son las que miden igual. Y entonces ellos podrán ver que sus manos miden lo mismo, que sus pies miden lo mismo, que sus oídos miden lo mismo, sus ojos miden lo mismo, pero no así mide lo mismo su cabeza con su cuello. Entonces, eso nos permite, las partes del cuerpo nos permite esa familiarización con lo que refiere a medir objetos con un intermediario. Entonces, es bien importante, ya les mencionaba, así como trabajar con el reconocimiento de las partes de su cuerpo, trabajar el número, también es bien importante que lo hagan para poder trabajar las medidas de las partes de su cuerpo. Entonces, esto a mí se me hace muy interesante, esta actividad. Esta actividad se ha desarrollado con niños de preescolar también y se ha desarrollado con los niños de tercer grado. Y efectivamente, ellos logran identificar o logran relacionar esa parte de comparar que sus manos miden lo mismo, que sus pies miden lo mismo, ¿sí? Que sus ojos. Entonces, vean que las partes del cuerpo nos permiten esa introducción del trabajo en cualquier momento. ¿Por qué? Porque al final de cuentas están trabajando con lo que tienen, ¿sí? Con su persona. Entonces, eso les despierta interés en ellos, les despierta curiosidad para poder ellos medir posteriormente otras situaciones, ¿sí? Otras cosas. Entonces, bien importante trabajar con las partes del cuerpo, maestros. Esa es una primera, de las primeras actividades. También podemos trabajar, ¿sí? Podemos trabajar con los niños esta parte del trabajo de las partes de su cuerpo. Podemos trabajarlas y que también ellos lo vayan registrando, que ellos también vayan registrando lo que van ellos recuperando, ¿sí? Y ellos pueden trabajar en una hoja con una tabla de 3 columnas, en donde les vamos a pedir que en la primera columna dibujen o escriban, ¿sí? O escriban, si ya logran escribir los niños, las cosas que miden menos, las partes de su cuerpo que midan menos. En la segunda, las que midan lo mismo, lo mismo o igual. Y en la tercera, qué partes de su cuerpo miden más, ¿sí? Y posteriormente se les pide a los niños que expliquen qué es lo que han hecho y cómo ellos muestran esa experiencia, ¿sí? Eso también les permite fortalecer el trabajo de la medida. ¿Por qué? Porque ellos van registrando ya su conocimiento, ¿sí? Van registrando ya su conocimiento. Si recuerdan, la vez pasada yo les presentaba un diagrama en donde les hacía referencia de cuáles son ¿por qué la importancia de trabajar con el juego, de trabajar con materiales, de trabajar con actividades interactivas? ¿Por qué la importancia? Porque nos permite precisamente
esa movilización de saberes, maestros, esa movilización de saberes, y en donde los niños van propiciando el desarrollo de competencias, van propiciando el desarrollo de sus saber ser, de su saber y de su saber ser, de su saber hacer y de su saber. Entonces, movilizan esos tres saberes, por lo tanto, ellos van propiciando la movilización de las competencias. Y entonces, cuando los niños ya interactuaron con las partes de su cuerpo, y cuando ellos ya logran registrar dentro de esas columnas lo que se les está pidiendo, que en este caso, qué partes de su cuerpo miden menos, qué partes de su cuerpo miden igual, qué partes de su cuerpo miden más, por lo tanto, ellos ya están construyendo conocimiento, maestros. Entonces, vean la importancia de trabajar actividades interactivas. Ahora bien, ¿qué otra actividad podemos trabajar para desarrollar este aprendizaje esperado? Bueno, pues también podemos medir espacios. ¿Y cómo vamos a medir estos espacios? Bueno, vamos a trabajar espacios que tengamos a nuestro alcance, a nuestro alrededor. Y bueno, podemos pedir que van a medir el patio de la escuela, por ejemplo, ¿no? Van a medir la cancha donde juegan, van a medir el área de su salón, el espacio de su salón, van a medir lo que esté a su alcance, lo que ellos puedan y tengan a su alcance. Si están en casa, que midan ciertos muebles de su casa, pueden apoyarse de cuadros, pueden apoyarse entre los mismos niños, pueden apoyarse de estambre, de lápices y de cualquier intermediario, de cualquier material, de cualquier cosa. Entonces, vamos a ver qué es lo que tienen que hacer dentro de cada una de las actividades, ¿sí? Tenemos que propiciar en ellos, tenemos que generar en ellos que puedan hacer estimaciones y también puedan comprobar resultados, ¿sí? Y entonces para ello se tiene que elegir un instrumento, el instrumento más adecuado, dependiendo qué es lo que vayamos a medir. Y luego también vamos a ver el por qué tenemos que utilizarlo, ¿no? Y luego, ya cuando trabajamos, cuando los niños trabajan, lo mismo, ellos tienen que ver esta parte cuando trabajan, por ejemplo, cuando miden el patio de la escuela, que es un espacio muy, muy amplio. Bueno, vamos a utilizar instrumentos un poco más grandes para que no sea tan complicado, y vamos a determinar qué espacio del patio de la escuela vamos a medir. Asimismo, también vamos a apoyar a los niños, vamos a orientarles a que ellos también puedan ir descubriendo con qué materiales, ¿sí? Con qué materiales lo pueden hacer más rápido, con qué materiales van a tardarse menos, con qué materiales van a utilizar menos, para poder medir. ¿Qué pasaría, por ejemplo, si lo hacen con pasos o con otro objeto más pequeño, con otro objeto más grande? Tenemos que llevarlos a que ellos nos vayan respondiendo, dando respuesta a esos cuestionamientos. Y entonces es aquí cuando ellos podrán ir construyendo ese conocimiento, ese aprendizaje esperado. Ahora bien, cuando nosotros les pedimos que van a medir estas áreas del salón, ¿sí? Lo que vamos a hacer es precisamente lo que les mencionaba, organizar a los niños. Y por lo regular siempre hay que organizarlos en parejas, en equipos de 3, ¿sí? No más maestros. Entre menos integrantes de un equipo sean, mucho mejor va a dar resultado la actividad que desarrollemos, ¿sí? Ellos tendrán que comprobar sus estimaciones, y también, ya les mencionaba anteriormente,
cuando trabajaron las partes de su cuerpo, que podemos trabajarlo con tablas de doble entrada en el pizarrón. Y entonces que ellos nos vayan diciendo y nosotros vamos registrando, o que ellos mismos sean los que registren. Esa es la idea, que ellos mismos sean los que registren, ya que si no lo logran, bueno, nosotros apoyaremos, ¿sí? Entonces es importante ese registro también de lo que ellos vayan recuperando. Ahora bien, también podemos medir, mencionábamos, podemos trabajar una actividad que consiste en que podemos acostar a los niños, ¿sí?, en el patio o en el salón, uno seguido tras de otro, y los pondremos en una línea donde esté su cabeza, que señale la altura que mide. Y aquí lo que vamos a trabajar precisamente es que al final, ya que una vez que están acomodados los niños, ¿sí?, alineados en una línea, vamos a levantar a los niños para que vean cuántos cuadros miden, o bien vamos a ver a dónde marcamos al final de su cabeza de cada uno, y vamos a ver, por ejemplo, si lo trabajamos con cuadros, vamos a ver cuántos cuadros mide, y luego la mitad de uno y la mitad del otro. Primero medimos a un niño, la mitad de otro, el completo, la mitad de otro, y así nos vamos. ¿Para qué? Para que ellos se vayan dando cuenta y vean de dónde mide uno, dónde mide el otro, dónde mide el otro, pero también dónde mide uno, dónde llega la mitad del otro, dónde termina el otro, dónde continúa la mitad del otro y dónde concluye el otro. Y entonces de esa manera podemos ver, ¿sí?, podemos ver que a través de un pedazo de hilo, de un pedazo de cordón, podemos, ¿sí?, podemos marcar una raya en el piso, una línea en el piso, y cortar hasta dónde llega la línea, donde quedan sus pies, a partir de sus pies a su cabeza, a partir de su cabeza a la otra cabeza, o bien a la mitad. Y entonces aquí ya podemos trabajar con ellos, ¿sí? ¿Qué mide más? ¿Un niño completo o un niño y la mitad del otro niño? Que ellos vayan haciendo esas comparaciones. ¿Qué mide más? ¿La mitad de un niño y la mitad del otro, o dos niños completos? Entonces, ese trabajo también lo podemos realizar con ellos, ¿sí? Pero a través de listones, a través de hilos, a través de lazos, de colores, o bien ir marcando nada más, ir marcando cuando ellos estén acostados, ¿sí? Y también una cuestión, aquí nos lleva también a otro trabajo de que nosotros podemos mencionar a los niños, ¿sí?, o preguntar. En este caso, podemos preguntar a los niños qué niño mide más, qué niño mide menos, de acuerdo a lo que midamos con el cordón y de acuerdo a la medida que tengan de los pies a la cabeza, de la cabeza de la cabeza a la cabeza del otro niño, y de esa manera podemos ver quién es el que mide más, quién es el que mide menos, qué niño es el más largo, qué niño es el más pequeño, y por qué, ¿sí? Y por qué. Entonces, esta actividad, además de que también es una actividad que la podemos trabajar de manera transversal con educación física, ¿sí?, nos ayuda, nos permite trabajar esta parte de lo que refiere a la medida. Ahora bien, también tenemos una actividad, maestros, bien interesante, que es la rayuela. La rayuela. Creo que todos hemos trabajado o hemos jugado con la rayuela. Y bueno,
Yo recuerdo que anteriormente los tíos jugaban este juego de la rayuela y era de a peso, ¿no? Jugaban de, no se juega con dinero, pero bueno, vamos a trabajar esta parte de la medida. ¿Y qué es lo que se hace? ¿Qué es lo que se hace, maestros? Bueno, lo que hacemos es de que es el juego tradicional donde se utiliza la línea, es una línea, y a la vez tenemos otra línea donde vamos a estar o donde se están los participantes, los niños, y a partir de la línea donde se colocan los niños, van a lanzar una ficha, ya sea una ficha plástica, ya sea una piedrita, ya sea lo que ellos quieran utilizar como su ficha, como su pieza para tirar, y lo que van a hacer es de que van a lanzar su ficha, lo que le llamamos pieza, la van a lanzar a modo de que caiga en la línea que tienen frente a ellos. A cierta medida se pone esa línea. Ya cada uno de nosotros determinará a qué medida, ¿sí? A qué distancia vamos a colocar esa línea. Y una vez que ya los niños lanzan su ficha, ellos tendrán que corroborar, ellos tendrán que ver, ¿sí? A través de cierto intermediario, cuánto o quién estuvo más próximo a la línea, quién estuvo más próximo a ganar, ¿sí? A ganar. Y para ello podemos utilizar un lápiz, podemos utilizar una goma, podemos utilizar lo que tengamos a nuestro alcance, maestros, lo que tengamos a nuestro alcance, pero de esa manera trabajaremos esta parte que con apoyo también, porque aquí puede ser el trabajo en equipos, puede ser de manera grupal también, y aquí podemos trabajar incluso, también podemos trabajar lo que refiere en este espacio al análisis de datos. Sí, al análisis de datos. Pero bueno, es un trabajo también que se hace de manera transversal, y ellos también podrán registrar de acuerdo al número de tiradas que va haciendo cada uno, va haciendo su registro, ¿sí? Va haciendo su registro para que después de cierto número de tiradas, ellos puedan ver quién es el que ganó. Y a través de un pictograma, a través de ese pictograma, ellos podrán hacer esa observación, maestros. Podrán hacer ellos esa observación y podrán definir quién ha ganado, ¿sí? Entonces, vean cómo el juego de la rayuela es bien interesante para que ellos despierten ese interés para trabajar este aprendizaje esperado, para desarrollar. Con ello movilizan precisamente lo que ya les mencionaba, esos saberes, ¿no? Y movilizan esas habilidades que ellos tienen para trabajar la medida, que ellos van desarrollando, que van propiciando para dar ese primer acercamiento. Cuando ellos juegan con la rayuela, bueno, pues aquí ellos en un primer momento, al lanzar sus piezas, sus fichas, ¿sí? Ellos pueden determinar, ellos pueden definir qué es lo que van a utilizar. Hay que darles también esa oportunidad que digan, que sean ellos los que digan qué material van a utilizar para trabajar para jugar la rayuela, para poder medir quién es el que tiene la mejor distancia para poder ganar, ¿sí? Entonces, ellos podrán determinar si es a través de pasos, a través de cuartas, a través de, ya les mencionaba, de un lápiz, de una goma, de su libreta, de lo que ellos quieran, maestros. Y entonces aquí también, si nos damos cuenta, ellos también a la vez están trabajando con Teo, ¿sí? Ellos también a la vez están trabajando con Teo y hay que tener mucho cuidado en ello,
porque en ocasiones, bueno, cuando ellos cuentan, muchas ocasiones los niños dicen, por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 7, 9 y se van saltando. Y entonces hay que cuidar también y que entre ellos mismos hay que propiciar que entre ellos mismos se vayan corrigiendo, se vayan ayudando a ese conteo, que ese conteo sea el correcto, ¿sí? Que sea el correcto. Y entonces de ahí vamos a determinar también quién es el que va a ganar, quién es el que gana, ¿sí? ¿Qué va a pasar aquí cuando nosotros decimos que el que va a llegar, por ejemplo, qué va a pasar si yo les pido a los niños que van a utilizar un lápiz como intermediario para medir la distancia que lograron, a la que lograron llegar cuando lanzaron su pieza o su ficha? Entonces, ellos dirán cuántos lápices utilizaron para poder llegar hasta donde llegó, hasta donde quedó su pieza. Y entonces aquí podemos preguntarles, ¿por qué el que tiene más, el que utilizó más lápices es el que ganó? Pero también podemos preguntarles, ¿por qué al que le faltan menos lápices ganó? Entonces, vean cómo podemos trabajar esas dos cuestiones, de aquí para allá y de la meta hacia atrás, ¿sí? De la meta hacia atrás. Entonces, eso es bien importante también trabajarlo con ellos. Los niños de preescolar lo alcanzan, lo logran, ¿sí? Lo logran. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones nosotros como docentes lo único que hacemos es de aquí para allá, ¿cuántos se utilizaron? Pero también podemos decir cuántos faltaron para llegar a la línea, cuántos faltaron. Ajá. Entonces, tenemos que buscar esa forma de poder ver y de poder conjuntar esas dos partes. ¿Cuántos avanzaste y cuántos te faltaron para llegar a la meta? ¿Y cuántos tienes o cuántos necesitas para poder llegar? Cuando están los niños en preescolar en tercero, cuando ellos ya logran sumar, en este caso, ya logran establecer esa parte, maestros. Logran establecer esto de ¿a cuántos necesito y cuántos me faltaron? ¿A cuántos hice? Perdón, ¿cuántos hice y cuántos me faltan para poder llegar a la meta? Entonces ahí ya estoy trabajando también lo que es lo relacionado con la suma. Y entonces veamos cómo estos aprendizajes esperados están vinculados, están integrados, están relacionados unos con otros y son congruentes, maestros. Ajá, son congruentes. Y entonces vamos viendo cómo un eje con otro eje están integrados, y cómo uno necesita del otro, cómo uno depende del otro para que los niños puedan construir o puedan lograr alcanzar lo que refiere el aprendizaje esperado, ¿sí? Lo que refiere el aprendizaje esperado. ¿Por qué? Por eso, ¿sí? Por eso, tanto el programa de preescolar, el programa de primaria, el programa de secundaria, pareciera que tiene o que está trabajando lo mismo. Esos aprendizajes esperados nada más tienen esa gradualidad en el complejo de sus aprendizajes, pero esa integración de contenidos es muy observada, es muy vista y nos podemos dar cuenta cómo desde preescolar
tenemos que ir construyendo estas bases para que en primaria, ¿sí? Para que en primaria los niños puedan trabajar precisamente también esta parte de lo que refiere a la medida. Y en el caso de primaria, también pueden trabajar lo que es magnitudes y medidas, y al igual ellos pueden trabajar, si nos damos cuenta, ellos trabajan algo muy similar con preescolar, y esa gradualidad, esa complejidad se va haciendo conforme van avanzando en los grados escolares y cómo se va a reflejar posteriormente en secundaria también, ¿sí? En secundaria también. Vemos que tanto en preescolar como en primaria como en secundaria se trabaja la magnitud, las medidas, y entonces, ¿a quién le corresponde fomentar las bases? A preescolar, maestros, a preescolar. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Con diferentes actividades que nos permitan, ¿sí? Que nos permitan trabajar esta parte de lo que corresponde estos contenidos, estos aprendizajes esperados. Si bien ahorita nosotros estamos trabajando esta parte de lo que refiere el trabajo de la medida, nosotros tenemos que contribuir a ellos y tenemos que de trabajar nuestra creatividad, nuestra imaginación para poder presentar a los niños la oportunidad de actividades, de desarrollar actividades que les permitan esta construcción. Ahora bien, también algo que mencionaba o algo que les quiero compartir es que este trabajo de la medida, maestros, si se dan cuenta, muchas veces decimos, ¿cómo lo trabajamos? ¿Cómo trabajamos? ¿Cómo damos esos acercamientos a los niños? Ese acercamiento de trabajar la medida, la magnitud, la longitud. ¿Con qué materiales? ¿Qué tipo de actividades? ¿Qué tipo de estrategias? Bueno, aquí podemos nosotros, lo que tenemos que hacer es que depende de nuestra creatividad como docentes, vamos a ir adaptando nada más algunas actividades y vamos utilizando materiales diferentes, ¿sí? Vamos utilizando materiales diferentes. ¿Por qué, maestros? Porque al final de cuentas tenemos que medir la mesa, la ventana, el pizarrón, el refrigerador, en casa, ¿no? Por ejemplo. Pero ¿con qué lo vamos a medir? ¿Con qué unidades no convencionales? Bueno, hace rato que les pedí un objeto, veíamos que alguien llevaba un cangrejo, alguien llevaba un muñeco, alguien llevaba un cubo. Y entonces de esos materiales, de esos objetos, vamos a hacer uso para nosotros medir lo que queramos, ¿sí? Lo que queramos. Y entonces las actividades, ya les mencionaba, las podemos ir cambiando, pero de acuerdo, podemos utilizar otra cosa, otro intermediario para poder desarrollarla. Y entonces ya estamos desarrollando una variante, ¿sí? Anteriormente les di a conocer que podíamos trabajar el stop y les di una variante, el stop, pero con pasitos, piecitos y manitas. Y también podemos trabajar esta parte de la longitud, ¿sí? Longitud, la medida de longitud, con pasos propios de los niños. Podemos trabajarlo con cuartas, podemos trabajarlo. Aquí lo que se requiere nada más es ver qué es lo que vamos a plantear, cómo lo vamos a plantear, ¿sí? Para poder ver qué material vamos a utilizar. Les mencionaba, hay materiales que de acuerdo a lo que vamos a medir, a la longitud que vamos a medir, es lo que tenemos que utilizar.
Si vamos a medir, como hace rato les mencionaba, el patio de la escuela, no vamos a utilizar, por ejemplo, una goma. No, aquí tenemos que utilizar, por ejemplo, un palo de la escoba. Podemos utilizar también, ¿qué más podemos utilizar? Podemos utilizar un hilo, pero un hilo de cierta medida, ¿sí? Donde nosotros, que nosotros consideremos que va a ser más práctico para los niños, un estambre, un lazo, ¿sí? Eso es lo que tenemos que utilizar en el caso de lo que son longitudes más, más grandes. Pero si nosotros vamos a medir, por ejemplo, nuestro celular, ¿con qué pediríamos que midan un celular? Bueno, pues podemos pedirles que midan un celular con una goma, que midan el celular, podría ser por ahí con algún dado, con un dado, con unas sacapuntas. Alcancé a leer los labios de la maestra Imelda, ¿sí? Con un sacapuntas. Y entonces ahí podemos utilizar materiales o intermediarios más pequeños, ¿sí? Más pequeños. Si, por ejemplo, yo voy a medir la ventana y estoy en el salón, ¿qué utilizamos? Una libreta, utilizamos un libro, ¿sí? Utilizamos un libro. Entonces, vean cómo, dependiendo de lo que vayamos a medir, es el intermediario que vamos a utilizar, ¿sí? Lo que vamos a utilizar. Entonces, ya les menciono, las actividades ustedes las van a adaptar. Pueden ser similares, sí, pero utilizando diferentes intermediarios. Y en este caso, ya les había mencionado, cuando ustedes hacen esas adaptaciones, cuando ustedes hacen esas adecuaciones acorde a las necesidades de los niños, acorde a las necesidades de su contexto, de acorde a las necesidades propias como docente, son los materiales que vamos a utilizar, ¿sí? Algo que yo insisto, y yo veía y decía, ok, el uso de la tecnología. Sí, el uso de la tecnología está fantástico, pero el uso de la tecnología nos permite fortalecer lo que ya los niños trabajaron, ¿sí? Lo que ya los niños manipularon. Y ahora sí, una vez que ellos manipularon, una vez que ya jugaron, una vez que ya interactuaron entre compañeros, entre sus hermanos, entre la familia, ahora sí, vámonos al uso de la tecnología, ¿sí? Vámonos al uso de la tecnología y eso va a lograr fortalecer el aprendizaje esperado. Pero antes, ya les menciono y les repito, ustedes docentes tienen que llevar al niño a manipular, tienen que llevar al niño a construir, a desarrollar habilidades a través de la manipulación, a través de la interacción de objetos, ¿sí? Entonces, nuevamente, insisto, hay que innovar, pero esa innovación ya les menciono, va a ser la adaptación de lo que ustedes ya tienen, pero a través de otros intermediarios, en este caso, para trabajar este aprendizaje esperado, maestros. Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Tenemos varios comentarios en el chat. Sí, maestra. Comentan de, bueno, que el hombre ha resuelto en función de su propio cuerpo los problemas problemas de vida cotidiana, eso es matematizar. Dice, hace diferencia entre concepto, altura, a largo, ancho, se referían al juego de la rayuela. Bueno, dice, a ver, ¿qué más? Que es, dice, que es necesario tomarlos como objetos de comparación, como lo manejábamos en la primera ponencia. Dice, se compararían de muchas formas. O sea, que tendría lo que acaben de especificar de que es necesario, de que el uso de los instrumentos tienen que ser adecuados al objetivo y a lo que vamos a medir.
¿Qué más? Bueno, dicen que manejo profundo del contenido. Esos son algunos de los comentarios. Ajá. A ver, no sé si entiendo este comentario de Manuel López. Dice, entiendo, sin embargo, no tomarlos como objeto de comparación. Se compararían de muchas formas no apropiadas. La comparación no tanto va a ser lo que yo estoy utilizando, el instrumento que yo estoy utilizando, ¿sí? Para hacer la medida. La comparación va a ser entre, en el caso de la rayuela, entre la longitud a donde yo llegué con mi ficha y a donde llegó la maestra Imelda, ¿sí? A donde llegó la maestra Imelda. Esa es la comparación. Así que son las comparaciones de longitud. Ajá. No es tanto del intermediario, es de la longitud a la que yo llegué y a la que llegó la maestra Imelda en este caso. No sé si a eso se refiere el maestro Manuel. ¿Algún otro me comentabas? Hay felicitaciones. Oh, dice profesor Manuel que muchas gracias, que escuché que debía comparar el más alto y el más bajo. No. A ver, en el caso, cuando nosotros trabajamos, en el caso de los niños y trabajamos alturas, entonces ahí sí podríamos ver, bueno, a ver, ¿quién es el más alto? ¿Quién es el más bajo? Y entonces ahí estamos trabajando lo que es la altura en los niños. En este caso. Algo que aquí también, Elizabeth Contreras, algo que también es bien importante y que ella lo menciona y que lo recupera en su mensaje, es también lo que les he estado mencionando, que la observación es bien importante. Ella lo menciona como percepción visual. Eso es bien importante, maestros. Hay que propiciar en los niños, ¿sí?, el desarrollo de esa habilidad. La observación. La observación nos va a permitir y nos va a fortalecer, ¿sí?, para desarrollar, no nada más en matemáticas. Yo creo que en todas las asignaturas la observación es algo muy importante. Es una habilidad básica, ¿sí? ¿Alguien más? Yo quiero hacer un comentario, maestra Patricia. Sí. Fíjese que a mí me ha gustado mucho a través de sus presentaciones que hay un factor común muy importante. En cada actividad que nos presenta, que son muchas y muy agradables, bonitas, muy fáciles de llevar con los niños, maneja mucho la pregunta, ¿sí? Hace todo tipo de preguntas y eso es fundamental. Eso es precisamente llevar a los niños al razonamiento, ¿sí? Hay que ser que, por supuesto, también nosotros tenemos que ser muy cuidadosos y muy observadores al respecto para hacer preguntas claras, precisas, lógicas, que permitan precisamente sobre lo que se está haciendo sacar todo el provecho. Porque el niño es como va creando esas imágenes mentales que le van a servir luego para toda la vida. ¿Sí? Porque usted hablaba también de la progresión de contenidos, pero finalmente todo eso que provocamos para que razonen los niños tiene un punto de partida fundamental, que es a través de la pregunta, ¿sí? Es una de las variables didácticas que tenemos que manejar. Una variable didáctica es todo aquello que yo como docente puedo manipular a favor del aprendizaje del alumno, ¿sí? Entonces es muy bueno. Usted siempre pregunta. Pues así los niños van a estar atentos. Claro, como yo repito, cuidando nada más que sean preguntas claras, precisas, lógicas, sencillas, que los niños puedan manejar y estar al pendiente de que el tipo de vocabulario, o sea, a nivel de lenguaje de los niños, sea el más apropiado, pero también aventarle palabritas nuevas, o sea, que se vaya adentrando en el mundo bonito del lenguaje, ¿verdad? Y también de frases que, oye, ¿qué quiere decir eso? ¿Entendiste esa palabra? ¿Qué quiere decir, no sé, ponerlo en su sitio, por ejemplo?
ponerlo en su sitio es algo que ciertos niños, como en el contexto donde yo trabajo, no entienden, ¿sí? Ponerlo en su sitio es volverlo a poner donde estaba, ¿sí? Entonces hay que procurar hacer ese tipo de cosas. Yo creo que ustedes nos han transmitido en sus presentaciones claramente que esta variable didáctica es fundamental. Así es, maestra Imelda. Gracias. Miren, algo que recupero de la maestra Imelda precisamente es esto de los cuestionamientos. Esto de los cuestionamientos es bien importante porque si bien nos lleva al desarrollo del pensamiento crítico, y es algo que la nueva escuela mexicana tiene ese enfoque, pero independientemente de eso, maestros, algo que he visto que debemos desde preescolar debemos propiciar esto, debemos de generar esto de los cuestionamientos, esto de estar preguntando a los alumnos constantemente, ¿por qué? Porque yo me he percatado que en el caso de cuando son los exámenes de olimpiadas, a los niños se les complica mucho la argumentación, ¿sí? La argumentación. Y entonces yo digo, ¿por qué? Lo saben hacer, lo logran, pero no saben explicar, no logran explicar, ¿sí? Entonces, si nosotros desde preescolar comenzamos a trabajar esta habilidad, ¿qué creen? Que cuando nosotros lleguemos o lleguen a este trabajo de la argumentación, ellos lo podrán hacer y se facilitará, porque incluso nosotros como docentes, esa parte la tenemos como debilidad. Yo creo que en su mayoría tenemos esa debilidad como docentes. Logramos resolver, sí, porque a lo mejor estamos mecanizados y lo hacemos, pero ya cuando se trata de explicar cómo lo hicimos, nos cuesta, maestros. Nos cuesta y nos cuesta mucho y a lo mejor nos quedamos a la mitad. Y entonces eso es lo que está pasando con los niños también en los exámenes de Olimpiada. Y digo, muchos niños excelentes y que logran resolver sus planteamientos, pero ¿qué pasa? Cuando se trata de argumentar, no lo hacen y entonces se quedan, ¿sí? Se quedan. Y entonces es una debilidad, es un área de oportunidad, mejor dicho, que tenemos que recuperar y que, ¿dónde está la base? ¿Dónde debemos comenzar? En preescolar, ¿sí? En preescolar. Cuando nosotros trabajamos esa habilidad con ellos, posteriormente en primaria a ellos se les va a facilitar y van a ir de esa manera congruente, ¿sí? Van a ir, ¿sí? Hasta secundaria, van a ir arriba. Pero esta de argumentar es bien importante. Entonces, preescolar tiene esa tarea, maestros. Y yo creo que todos, pero en preescolar es donde se inicia y es donde debemos de tener las bases en todo, maestros. Entonces, preescolar tiene una labor, pues yo digo, fuerte, y mi reconocimiento para ustedes que están en preescolar, ¿sí? ¿Por qué? Porque no es nada sencillo estar con los niños, ¿no? Y tienen ustedes no solamente una labor en específico que diga van a tratar el puro contenido, el puro aprendizaje esperado, no. Ustedes tienen otras funciones y tienen las funciones de mamás y tienen las funciones de niñeras y tienen de todo, maestras. Entonces, ustedes son las que tienen que dar estas bases, ¿sí? Estas bases. Por eso yo digo, no dejemos de lado el de llevar a los niños de lo concreto a lo abstracto, de lo fácil a lo difícil, ¿sí? Entonces, es todo un proceso que se tiene que seguir y que preescolar tiene que estar a la vanguardia para poder hacer su labor o desempeñar su labor bien, ¿sí? Bueno, pues, ¿alguna otra pregunta, comentario? Yo quisiera comentar algo, si se puede. Sí, claro, maestra Lupita. Sí, Guadalupe. Sí, sí. maestra. En relación a esto, último que se está comentando, pues creo que
es muy importante que las maestras de preescolar registremos en nuestra planeación como qué tipo de preguntas podemos hacer a los niños, que sean preguntas abiertas, que sean preguntas concretas, que den la posibilidad a veces de que los niños puedan resolver el reto cognitivo que se les plantea. Pues yo desde ahí lo he podido resolver, maestra, porque yo creo que es una habilidad que se desarrolla. Yo no creo que al primer año de ejercicio profesional uno sea tan hábil en todo. Es una habilidad que hay que desarrollar en los cuestionamientos hacia los niños. Y creo que eso pues va ganando uno terreno cuando lo va poniendo desde la planeación y va probando qué sucede con los cuestionamientos que uno plantea, porque solo así, leyendo lo que uno escribió, se pueden evaluar, porque si todo es de manera espontánea, a veces ya no nos acordamos ni qué preguntamos. Entonces, es difícil después hacer una reconsideración sobre lo que preguntamos, porque ya no nos volvemos a acordar de la misma manera, ¿no? Por eso se dice, vuélvelo a leer. Si lo escribiste en la planeación, toma tu planeación y léelo para que después puedas valorar cómo preguntaste a los niños y a ver si hay cosas que mejorar. Pues quiero felicitar a la maestra y agradecer enormemente esta plática que lleva muchos matices acerca de las cosas que debemos de considerar para trabajar este contenido matemático. Muchísimas gracias. A ustedes, maestra. Algo que no debemos dejar de lado es de que tenemos que propiciar en los niños el aprender haciendo. ¿Y cómo es aprender haciendo? Pues a través del juego. ¿Sí? Entonces, eso nos corresponde a todos los educadores maestros. Aprender haciendo. ¿Sí? Bueno, pues si alguien más tiene algún otro comentario, si alguien más no tiene algún otro comentario o hay otros comentarios, damos por terminado esta actividad. Sí, muy bien, maestra. Solamente la maestra Marisol comenta que es justamente aprender resolviendo, que es el enfoque de formación académica. Y bueno, también mencionan acerca del paso del lenguaje común al lenguaje formal. Y bueno, felicitaciones, que la práctica es el mejor foro de formación. Bueno, muchas felicitaciones. Entonces, igual, maestra, agradecerles. Excelente ponencia, aprendí muchísimo. Yo que soy de secundaria, dije, wow, esto es realmente la importancia del preescolar, del orden, del lenguaje, y sí, un reconocimiento a todas las educadoras que tienen una labor inmensa. Y bueno, no sé si el profesor Paul, profesor Higinio, tengan algunas palabras. Muchas gracias, maestra Claudia. Pues nada más recordarles que ya compartimos el enlace para que registren su asistencia y que, bueno, el día de hoy fue muy provechosa, unos comentarios muy fuertes, muy aportadores por parte de los maestros, y quiere decir que vamos evolucionando con toda esta serie de cursos y las participaciones de nuestros profesores invitados, expertos, a los cuales les agradecemos su participación y les quedamos a deber su reconocimiento, maestra Patricia. Sí, una disculpa, Maestra el compañero ha tenido problemas de salud, ha estado en el ISSSTE, el que nos apoya en relación con las constancias, maestros, maestra Mayra, maestra Patricia. Mañana le vamos a hacer llegar estas constancias. Realmente esto, pues no podemos nosotros saber cuando las personas tienen una enfermedad de manera rápida, ¿no? En relación con los comentarios que hicieron, lo que es altura, largo, ancho, estamos hablando de lo que es el vocabulario, del vocabulario de los mismos alumnos. Yo les comento mi experiencia con mis hijos y la experiencia que yo viví con inspectoras del Estado de México, de la Ciudad de México, en la cual hay escuelas de preescolar que dan un plus más que una escuela oficial y aceleran aprendizajes en los chavos y en conocimiento de la misma forma. Y para mí era muy sorprendente el lenguaje tan cotidiano que ya manejaban los alumnos en ciertos planteles. Por eso, como yo lo he dicho,
las escuelas particulares en preescolar ha tenido un crecimiento muy grande porque la federación no se ha adaptado a las necesidades de los padres de familia, ya que los padres de familia trabajan desde las 8 o 9 de la mañana y terminan hasta las 6 de la tarde, y nuestros alumnos ingresan a las 9 y salen como a las 12 del mediodía. Entonces, ¿quién nos apoya? Los abuelos. Creo que ahí hay un desfase en lo que los padres de familia hacen, ¿verdad? En el hogar, con lo que también es el trabajo y lo que también es la responsabilidad que tienen sus hijos. Lo que yo viví con mis hijos en relación a lo que escribió el maestro Manuel, mis hijos ya tenían esos conceptos en preescolar. ¿Por qué? Porque eso depende también mucho del plus que dan estos planteles, y de acuerdo al currículum mexicano, el currículum mexicano en preescolar hay mucha flexibilidad, y también a veces esa flexibilidad conlleva a tener ciertos comentarios de los maestros de primaria con los maestros de preescolar que no los enseñan a leer, que sí los enseñan a leer. Entonces hay como una desinformación de lo que es la propuesta curricular de la misma Secretaría de Educación Pública. Entonces, los niños a esa edad avanzan mucho avanzan en relación con ciertas terminologías, y más lo que es las medidas, ¿verdad? Las medidas para ellos es pan comido en muchas ocasiones. No sé si quieran decir algún comentario al respecto. Adelante. ¿No? Bueno, maestro Paul. Maestro Paul. Sí. Terminamos, la ¿verdad? Elizabeth Contreras levantó su mano. A ver. Adelante. Sí, maestros, buenas tardes. Buenas tardes, en ese maestra. sentido, pues muchas felicidades a todos. A mí me ha parecido excelente los aportes de las maestras. Ha sido para mí un halago haber presenciado esta ponencia. Y en el sentido particular, bueno, de ambas maestras que presentaron, en el sentido particular de las medidas, yo sí hacía referencia a que el niño a esta edad, como bien lo ha dicho maestro Higinio, ya puede hacer la referencia de alto, largo, ancho, con su propio cuerpo, al tomar distancia, al levantar la mano, al tomar la sana distancia también, ¿no? De lado a lado. Y uno tiene que irle haciendo referencia a que hay una en cuanto a medidas y en cuanto a la forma en que se miden, pues, hay una diferencia entre largo a distancia. O sea, se trata de medidas, se trata de ciertas longuras, pero es diferencia a alto, a largo y a ancho. A eso me refería. Hay que hacerle referencia a los niños en cuanto a esos conceptos matemáticos. Y por otro lado, creo que las abstracciones cognitivas en los niños pequeños en función de las matemáticas ya vienen construyéndose casi que desde que nacen, ¿no? Y el niño poco a poco va madurando sus procesos cognitivos para finalmente en un momento determinado poderlos usar de manera pues práctica. En ese sentido yo me refería a que hay que hacer la diferencia entre lo que es largo, alto, ancho, y que es importante trabajarlo desde preescolar. Muchas gracias, maestra. Muy bien. Felicidades a las ponentes extraordinarias. Sí, muchas gracias, maestra Elizabeth. Muchas gracias. Saludos allá a San Luis Potosí. Así es, maestro. Un abrazo cordial a todos. Un reconocimiento a su labor y a la labor de la asociación que ha estado fabulosa. A mí me motiva y me emociona mucho reconocer que ustedes han tenido estos esfuerzos. Muchísimas felicidades a todos.
ahorita que no estaba en línea, y estaba compartiendo el trayecto formativo de aritmética y estuvimos haciendo proyecciones educativas y creo que esta es la forma que nosotros a través de estas redes sociales nos podemos comunicar de una manera muy fácil. Ahorita, mañana le voy a compartir un video que me llegó sobre la educación híbrida y creo que es muy interesante porque lleva a reflexionar a nosotros como profesores sobre esta educación híbrida. Es el futuro de una educación de calidad porque la tenemos que combinar. Ya esto ya no se para. Tenemos que aprovechar a los padres de familia para que ellos sean partícipes también de esa formación que hemos batallado mucho a lo largo de lo que es la educación primaria y secundaria, no tanto en preescolar. O sea, creo que ahí tenemos que ir fortaleciendo esta parte de la educación híbrida. ¿Ok? Pues muchas gracias. No sé si quieran aportar algo más. No, solo agradecerle a la maestra Claudia Saraí el apoyo del día de hoy, que esperamos verla pronto apoyándonos como siempre. Maestra Claudia, muy hermosa usted, por apoyarnos, siempre está con la mayor disposición y como lo dije, es una maestra que tiene futuro, usted maestra Claudia, y tiene nuestro apoyo en lo que usted necesite en la formación de sus compañeros colegas del estado de Durango, maestra Claudia. Muchísimas gracias, profesores. Igual cuentan conmigo para cualquier cuestión, apoyarlos nuevamente en otra sesión, quizá, no sé. Entonces estamos en contacto y muchas gracias. Muchas gracias, maestra Patti. Muchas gracias. Muchas gracias, Mayra, y muchas gracias a todos los maestros que estuvieron hoy 6 de mayo, y nos vemos mañana. Mañana vamos a continuar y creo que, como lo dijo la maestra Elizabeth, hay que seguirnos motivando en esta formación a través de la educación a distancia. Muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches a todos. Gracias, buenas noches. Buenas noches. Muchas gracias, maestro Rubén. Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias, maestro Higinio. Muchas gracias a todos. Cuídense. Saludos.